Hola, soy Leo del Costado Panadero, donde te enseñamos a hacer panes caseros. Hoy te voy a estar respondiendo preguntas frecuentes para personas que se están iniciando en el mundo de la panadería. Son datos que son muy importantes, así que vamos a apuntar que ahí vamos con el video. Una de las preguntas principales que nos tendríamos que hacer a la hora de empezar a hacer panes es ¿qué es un pan? Y un pan principalmente es un alimento que está compuesto por diferentes tipos de ingredientes. Entre esos ingredientes está la harina, que tenés diferentes tipos de harina para usar en una receta. Tenés el agua, que podés reemplazarla por leche. También tenés la sal, que podés reemplazarla por azúcar. Todo podés reemplazarlo o podés ir variando dependiendo de la receta que vos quieras realizar ese día. Luego tenés la levadura, que es el ingrediente principal y es muy importante a la hora de hacer un pan. Cómo se utiliza la levadura y cuáles son los métodos o los procesos por el cual va pasando el pan para que vaya trabajando mejor la levadura. Ya te lo voy a ir explicando los puntos que le siguen en este video. Otra pregunta que se suele hacer muy frecuente, que es ¿qué elementos se necesitan a la hora de hacer un pan? Y eso va variando dependiendo de cuáles sean tus intenciones a la hora de hacer pan. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si vos querés hacer panes de una manera amateur, es decir, de una manera casera, solamente para vos o para convidarle a tus amigos, a tu familia, para tomar unos mates, no necesitas demasiados elementos más que un horno, que es el elemento principal y fundamental a la hora de hacer un pan. Y por ejemplo, no sé, a lo sumo necesitas un recipiente, una mesa, por ejemplo, obviamente, que son los elementos fundamentales que yo creería que la mayoría de las personas deberían tener en sus casas. Por ejemplo, qué sé yo, un bowl o una mesa, no importa el tamaño de la mesa. Y un horno cualquier horno que caliente aproximadamente, alcance una temperatura de 200 grados, ya sirve para cocinar un buen pan. Pero si tu intención ya es trabajar de panadero, tener una panadería, ya necesitas otro tipo de maquinaria que son muy costosas, como por ejemplo una amasadora, una sobadora o unos hornos industriales, que obviamente son muy costosos y requieren de mucho dinero, de mucha inversión para poder obtener eso. Pero básicamente esos son los productos, los elementos que se necesitan a la hora de hacer un pan. Ahora vamos a hablar sobre ese ingrediente que es muy principal a la hora de hacer pan, que es la levadura. ¿Y qué es la levadura? La levadura es un hongo que es microscópico, o sea que no se ve en el ambiente, y que se alimenta de los azúcares naturales que se encuentran en el mismo ambiente. Esos hongos, normalmente las grandes industrias porque vos decís, pero si es microscópico, ¿cómo puede ser que yo vaya a un súper y yo encuentro que existe algo llamado levadura? Bueno, eso conlleva diferentes tipos de procesos. Las grandes industrias tienen diferentes tipos de máquinas en las cuales ellos pueden producir esa levadura artificial que nosotros podemos conseguir en los supermercados, en los kioscos, que ya vamos a hablar de cuáles son los tipos de levadura que se encuentran en el mercado. Los tipos de levadura que se encuentran en el mercado son principalmente la levadura seca, que es la que viene en polvo, que suele venir en sobrecitos. Eso se consigue en el súper, se consigue en cualquier kiosco. Luego tenemos la levadura fresca o levadura en bloque, porque justamente viene en una especie de bloquecito, que también eso se consigue en un supermercado o se consigue en algún kiosco. Y por tercero, que ese ya es un poco más complejo, es un poco más copado. Yo le diría que a los que les gusta el tema de la panadería les va a gustar más la idea de esa tercera levadura, que es la masa madre. Que la masa madre consiste en una levadura natural que nosotros mismos realizamos mediante diferentes tipos de procesos, que ya les voy a estar explicando. Si ustedes quieren, me lo dejan en los comentarios y me dicen quiero la masa madre.
Déjenme en los comentarios y voy a sacar un video de cómo hacer tu propia masa madre. Y luego vamos a hacer diferentes tipos de recetas con masa madre. Así que déjenme en los comentarios y déjenme que yo lo vea y luego vamos a hacer eso. Y por último yo quería hablarle de cuáles son los tipos de fermentos que hay a la hora de hacer un pan. Los tipos de fermentos a la hora de hacer un pan son tres. El primero, que es el prefermento, el que se le conoce como esponja, que es cuando nosotros la levadura la ponemos en un pocillo y de la misma receta del pan que estamos haciendo retiramos un poco de harina, un poco de leche o de agua y lo integramos bien y lo dejamos reposar. Normalmente se le suele dejar entre 15 a 20 minutos y ahí se forma una especie de esponja que por eso lleva el nombre, pero también se le conoce como prefermento, que es uno de los pasos antes de empezar a hacer un pan. Luego le sigue el fermento en bloque, que ese fermento consiste en, una vez que nosotros integramos todos los ingredientes de la receta de nuestro pan y tenemos una sola pieza, esa pieza completa la llevamos en un bowl y la dejamos reposar aproximadamente, dependiendo de la receta de pan que nosotros queramos hacer, mínimo 1 hora, 2 horas, a algunos se le puede dejar hasta 24 horas dependiendo de la receta que nosotros hagamos de pan o de pizza o de lo que sea que estemos haciendo en ese momento. Ese es el fermento en bloque. Y por último tenemos la fermentación en pieza, que es cuando nosotros retiramos toda la masa de la fermentación en bloque y la separamos en diferentes tipos de bollitos o piezas y eso lo dejamos reposar aproximadamente hasta que caliente el horno, o le dejamos reposar 1 hora, 2 horas, incluso dependiendo de la receta que vos estés haciendo puedes dejarla reposar hasta 24 horas. Normalmente, dependiendo de la cantidad de levadura que vos uses en un pan, todas esas cosas, escríbanme en los comentarios si quieren que les enseñe paso a paso, dependiendo de la cantidad de levadura que se utilice, cuánto tiempo de fermento puede llevar un pan. Déjenme en los comentarios y próximamente voy a estar haciendo videos de lo que ustedes me digan que quieran que haga. Y esas son algunas de las preguntas que yo considero que son muy importantes a la hora de empezar a hacer un pan, a empezar a integrarnos en este mundo que es de la panadería, que es muy complejo, que es muy amplio y que por ahí son muchas preguntas que muchos lo tienen como asumido, pero no está de más saber conceptualmente qué es cada cosa para luego obtener un resultado mejor a la hora de hacer nuestro pan, que nos salga mejor, que nos salga de la mejor manera, que podamos hacer el mejor producto posible para nuestro propio consumo o lo que quieran vender para venderlo. Pero la idea es siempre mejorar y hacer mejor las cosas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá con el video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de compartirlo al video. Es muy importante que lo compartan con sus amigos, con su familia. Prueben las recetas, anoten todos estos tips que les puse en este video. Y nada, que tengan una buena semana y no se olviden que somos del Costado Panadero. Nos vemos.